Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al video tutorial número 10 del curso de Postgre, en el que continuamos con el uso de las vistas. En este bloque vamos a continuar con lo que son las actualizaciones o la manipulación de los datos que podemos llevar a cabo a través de una vista. Podemos tanto eliminar, agregar y hasta incluso modificar esos datos. Bueno, me he tardado un poco en entregar este video, bueno, porque he estado un poco ocupado en la universidad con la cuestión de matemática. Me he dedicado esta semana puro a estudiar matemáticas debido a que estamos en la semana de exámenes. Y bueno, entonces me entrego este video que se va a alargar un poco para entonces tapar esa semana que dejamos de por medio. A continuación entonces creamos nuestra vista. Place View. Vamos a llamarla vista 3. Y en ella le colocamos un select que nos dé el nombre del alumno y la cédula del alumno. Desde la tabla alumnos, al igual que la anterior, fíjense que si ejecutamos esto, nos va a devolver los tres alumnos desde la tabla alumnos, pero vamos a unificarlas con con las alumnas. Entonces se coloca el union y se establece lo mismo. Si esta tabla la ejecutamos, al igual que la anterior, aquí va alumnas, lo corremos nuevamente, nos trae los dos registros, tanto de la tabla alumnas como de la tabla alumnos. Entonces este resultado vamos a convertirlo en una tabla virtual. Para ello tenemos que encerrar este query entre paréntesis. Podemos colocarle el alias, que es el nombre que va a tener, el nombre virtual de la tabla que va a tener, que en este caso sería todos alumnos. Si corremos esto, fíjense que no va a salir un error, porque simplemente el alias queda fuera de nuestro query, o mejor dicho, queda fuera de un select. Para que un select para que esto pueda funcionar, tenemos que colocar un select como si todo esto que está acá adentro fuera una tabla normal, como si fuera una tabla verdadera, pero esto es una tabla virtual. Podemos colocar que nos devuelva todos los campos desde la tabla virtual que hemos creado, que es esta. La tabla virtual entonces tiene como nombre todos los alumnos, que es la que estamos entonces llamando desde aquí, desde el from. Si corremos este query, fíjense que ahora sí nos devuelve todos los registros. Y aún así, si corremos todo esto, en este caso aquí ya yo he creado la vista, por lo tanto, vamos a colocar aquí porque me confundí también, es replace, y entonces si lo corremos, fíjense que se ejecuta con normalidad. Nuevamente si consultamos esta vista que hemos creado,
todos los campos desde nuestra vista, que es el nombre de la vista que hemos creado aquí. 3. Si lo ejecutamos, fíjese que al igual que acá arriba nos está devolviendo la unión de ambas tablas. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, como les había dicho en el tutorial anterior, queremos insertar un registro a partir de una vista? Si en dado caso la unión nos representa que que estas dos consultas de estas dos tablas van a generar a la final, o van a tener como resultado final, la unión de dos tablas. Dos tablas que a la final van a generar una sola tabla. Esto a la final va a ser como una sola tabla porque lo estamos uniendo. Entonces esta vista va a ser como el resultado de ambas tablas, que a la final va a ser va a ser la simulación de una tabla. Dos tablas unidas va a generar una sola tabla en nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si en dado caso queremos insertarle datos a una vista? Bueno, se usan reglas. Estas reglas nos permiten tanto insertar, modificar y hasta incluso eliminar datos de nuestras vistas asociadas a unas tablas. Ya que si nosotros, como en el video tutorial anterior, colocamos aquí insert into el nombre de nuestra vista y supongamos que queremos que aparezca aquí el nombre del alumno, que queremos insertar nombre del alumno y la cédula del alumno, y le colocamos un valor, por así decirlo, de un nombre llamado Luis y de una cédula de identidad llamada 001, por así decirlo, aunque no existe. Si lo ejecutamos, nos generaba un error, pero en este caso yo he creado una permisología, que es lo que le voy a explicar ahorita, que me permite insertar los datos a través de esta vista. Si no se acuerdan, en el tutorial anterior esto nos daba error. Yo ahorita he eliminado la permisología, o las reglas, mejor dicho, las reglas, y fíjense que si corro nuevamente este query, ya no puedo, porque me dice que necesito una regla adicional tanto para insertar como para modificar. Siempre y cuando vayamos a manipular los datos a través de una vista, siempre nos va a pedir una permisología, o mejor dicho, una regla. Entonces, para insertar necesitamos una regla adicional que nos permite insertar. Para ello, si consultamos a la documentación de Postgres, aparecen cómo se crean las reglas. Aquí nos aparece la sintaxis de cómo se crean. Se coloca primero la palabra clave create, o replace también se puede colocar. Se establece después la palabra clave rule, que significa regla, seguido del nombre de la regla, que a su vez es un alias, y luego se le establece qué evento queremos hacer o queremos que tenga esa regla. Puede ser insertar, eliminar o hasta incluso modificar. Se le puede especificar después a qué tabla queremos que se aplique esta regla. Puede ser una tabla o puede ser una vista. También se le puede establecer una condición luego de establecer el nombre de la vista o de la tabla. Luego seguido del do, donde se le puede establecer la palabra clave also, que es también. O también se puede colocar esto, que significa en lugar. Y también se le pueden especificar otras palabras clave seguido del comando. De los comandos que pueden ser un query, puede ser que lo que queremos hacer insertar, puede ser lo que, si en todo caso queremos modificar ese registro,
o hasta incluso eliminarlo. Si, no importa que tenga un evento diferente, cuando se ejecute ese evento, nosotros le vamos a decir qué es lo que va a ejecutar después. Si va a ser un insert, un modificar o un eliminar. Entonces vamos a verlo en un ejemplo de cómo creamos esa regla. Pues para crear esa regla, lo primero que tenemos que hacer es teclear la sentencia create, o también podemos colocar replace, si en dado caso existe esa regla, reemplazarla, al igual que las sentencias anteriores. Vamos a colocarle, aquí va replace, luego seguido de la palabra clave rules, que significa regla, y luego el alias o el nombre que va a tener esa regla. En este caso vamos a colocarle insertar vista 3, o mejor, no, insertar vista a alumnos, porque vamos a hablar es de el insert que se le va a generar, que vamos a insertar en todos los alumnos. O sea, recuerden que esto va a ser la simulación de de la unión de dos tablas, va a ser la unión de dos tablas que va a generar una tabla base, va a ser la unificación de ambas tablas. Entonces vamos a tomarla como si fuera una tabla en sí. Alumnos y alumnas va a ser como una tabla. Entonces por eso que estoy colocando alumnos, porque en ese alumnos va a estar tanto alumnas como alumnos. Entonces estoy colocando insertar pista alumnos porque vamos a hablar del evento insertar. Luego, si no recuerdan, se le coloca el as, que significa alias, el alias de este nombre. Y on, que significa en inglés. Un insert, queriendo decir que esto se va a ejecutar cuando exista un insert sobre esa vista. Sobre esta vista, que sería la vista que vamos a enlazar. Sería la vista 3 que hemos creado acá arriba. Entonces, esta vista va a ejecutar este rule, que es insertar alumno, siempre y cuando a esta vista se le inserte, se le haga una sentencia, se le haga un insert. Se ejecuta el comando insert. Cuando se haga ese comando insert, entonces se va a ejecutar este rule, que es esta regla. Podemos ordenarlo de esta manera. Tú, el nombre de nuestra vista. Luego acá adentro le establecemos un do. Luego la palabra clave insti, que significa en vez, y que juntos quiere decir hacer en lugar, que ya se lo voy a explicar más adelante, que bueno, esto significa que vamos a insertar un registro, o mejor dicho, cuando vayamos a insertar un registro en una tabla, por así decirlo, digamos que tenemos dos tablas, alumnos y alumnas, y queremos insertar un dato en alumnos, entonces en vez de insertarlo en alumnos, los va a insertar en alumnas. Pero ya más adelante en este tutorial voy a explicar cómo se hace eso, o cuándo se usa. Por ahora vamos a utilizar en vez. Lo que quiere decir es que en vez de insertarlo en esta vista, lo vamos a insertar aquí con la cláusula, con la sentencia insert into, donde especificamos el nombre de la tabla, que en este caso es donde queremos que inserte los datos, digamos en la tabla alumnas.
establecemos aquí qué valores es lo que queremos insertar en la tabla alumna, qué campos son los que queremos que inserte. Entonces, en este caso, si acá arriba nos está devolviendo el nombre del alumno y la cédula del alumno, esos son los datos que queremos que inserte. En este caso, en nuestro caso, si nosotros solamente queremos que inserte solamente el nombre como regla, podemos simplemente colocar el nombre del alumno. Pero como queremos que inserte también la cédula, entonces establecemos que también nos inserte la cédula del alumno. Y aquí especificamos el valor. Values. Y colocamos la palabra clave new, que significa el nuevo registro que el usuario nos está pasando por parámetros o los nuevos registros que el usuario nos está insertando. Por ejemplo, aquí vamos a colocar nombre del alumno seguido de la cédula del alumno o de la alumna, mejor dicho. Estamos hablando de la tabla alumnas. Colocamos punto y coma, creamos el rule. Aquí me confundí, aquí es nombre del alumno, lo había puesto como con N. Aquí me faltó colocar el new, porque nos estamos refiriendo al nuevo registro que estamos insertando. Y ahora sí, ya tenemos nuestra regla creada. ¿Cómo podemos ver nuestra regla que está creada? Si vamos a nuestras propiedades, donde vemos las vistas, buscamos nuestra vista, la vista que hemos creado. En nuestro caso la vista se llama vista 3. Y en esa vista, fíjense que dentro existen las columnas que esa vista nos está devolviendo, las columnas que nos hace referencia a esa vista. Acuérdense que la vista la creamos con dos columnas. En este caso, esas dos columnas serían el nombre del alumno y la cédula del alumno. Y esos son los datos que nos va a retornar cuando se consulte o simplemente se haga un select de esa columna, de esa vista, perdón. Entonces vamos a ver, esas columnas son nombre del alumno, que estamos viendo aquí, y la cédula del alumno. Más abajo podemos observar un icono dorado que nos especifica las reglas que creamos para esa vista, para la vista, el nombre de la vista 3. Si le damos clic al signo más, nos aparece una regla llamada return. ¿Por qué return? Return lo que significa es una regla por defecto que se crea automáticamente o que Postgre nos crea automáticamente cuando nosotros creamos una vista. Cuando creamos una vista, automáticamente se crea una regla que nos permite obtener los registros, o mejor dicho, nos permite obtener la consulta generada por esa vista. Entonces aquí nos está especificando una vista que tiene como nombre por defecto return, que si ven tiene un evento llamado select que va hacia la vista 3, seguido de la palabra clave en vez, que nos especifica que al consultar la vista, en vez de obtener un dato nada más de la vista, lo que nos va es a obtener, en vez de esto, de la palabra clave vista, en vez de esto, nos va a obtener es este query que estamos viendo aquí, que es el query que tiene dentro de esa vista. Así como trabajan las reglas, trabaja y así como estamos trabajando ahorita con la parte del insert. En vez de referirnos solamente a la palabra vista, o sea que estamos haciendo como una referencia a la palabra vista, simplemente estamos obteniendo el query que nosotros construimos en la vista anteriormente, que es esta que estamos viendo aquí. Simplemente significa que esta consulta está referenciada a esta vista, al nombre de la vista que sería vista 3. Si se fijan bien, eso simplemente se ejecuta cuando se hace un evento select a la vista. O sea, cuando se haga un select a vista 3, es que se va a ejecutar o se va a llamar a esta regla que nos permite devolver
los registros a los cuales estamos referenciando en la tabla, alumnos y alumnas, como estamos viendo aquí, alumnos y alumnas. Luego tenemos la segunda regla, que se llama insertar vista, que es la que estamos creando ahorita, o la que creamos, mejor dicho, donde yo le especifico que en el evento, cuando se genere un evento insertar, es cuando esta regla se va a cumplir. O sea que cuando yo simplemente tecleo la sintaxis o la sentencia insert, es que se va a llamar esta regla, que está asociada a la vista, al nombre de la vista 3, que en vez de simplemente que a su vez, cuando declaremos en el insert que sea una vista 3, en vez de hacerlo simplemente en esa vista que hemos creado, que es esta, lo que va a generarnos es un insert un insert que lo va a hacer justamente cuando ejecute o cuando teclee o nombre en el insert la vista 3. Cuando nombre la vista 3 es que se va a ejecutar este evento insert dentro de esta regla. Suena un poco raro que se pronuncie en vez, pero ahorita en un ejemplo que vamos a hacer para las tablas se va a entender con más claridad del por qué esta palabra en vez. Suena un poco enredado de referirse en vez al nombre de una vista, pero supongamos que aquí estuviese el nombre de otra tabla. No necesariamente tiene que ser una vista, pero bueno, esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Ya vamos para allá. Por ahora primero vamos a centrarnos en la vista. Entonces, bien, ya tenemos nuestra vista creada. Fíjense que si también ejecutamos esta vista nuevamente, no va a haber ningún problema porque especificamos aquí un rule o especificamos después de la sentencia create o create, le especificamos la palabra clave replace, y en todo caso la vista existe, perdón, el rule existe, lo reemplaza. También podemos especificar un drop para que nos borre la vista si en todo caso existe. Drop rule if si existe este nombre de rule que se encuentra o se coloca on, porque esta es una regla de la vista 3. Fíjense que si ejecutamos esto, nos borra la vista. Y si no colocamos esto, o sea, si simplemente ejecutamos esto que tengo seleccionado, dice que nos aparece un error porque no le establecemos este on. Que nos dice, lo que nos quiere decir es que esta regla pertenece a la vista 3. Aquí sí no funciona. Y bueno, ahora vamos con el insertar. Vamos a demostrar que ahora sí se puede hacer ese insertado. Para hacerlo, nuevamente, la sentencia insert o el comando insert into, después establecemos, en vez del nombre de la tabla, colocamos el nombre de la vista y entre paréntesis colocamos los valores que queremos insertar. Nombre del alumno, seguido de la cédula de identidad de la alumna, y en los valores podemos especificar aquí que el nombre va a ser, vamos a arreglar esto bien para que aquí tenemos los registros que tenemos actualmente. Creo que Lice tiene un registro, creo que es el registro número 2, pero no se preocupen, ese es
Lo que pasa es que estuve modificando los datos y para hacerlo tengo que reiniciar la secuencia, pero eso no es ningún problema, que no afectan los datos. Bueno, en este caso no afectan los datos que tienen ustedes. No es lo que nos importa ahorita y aquí continuamos. Vamos a insertar un nombre, colocarle Carla, y la cédula de identidad puede ser como prueba. Si ejecutamos esta sentencia, fíjense que aquí nos aparece un error donde nos especifica que necesitamos una regla adicional para insertar. Y esto pasa porque simplemente no hemos ejecutado este query. Vamos a arreglar esta ventana. Fíjense que si lo ejecutamos, ya tenemos nuestra regla creada. ¿Cómo podemos saber que la tenemos creada? Y que la tenemos con esta sintaxis. Porque acuérdense que nosotros ahorita ejecutamos este draw que lo que hizo fue borrar la regla. Si vemos la regla, si vemos nuestras propiedades del sistema, fíjense que no la tenemos. Pero si le damos F5, ya que la corrimos ahorita, aquí la creamos. Si nuevamente ejecutamos el drop, la borramos. Le damos F5 a esta y fíjense que no aparece la regla que creamos. Entonces vamos a crearla y vamos a ejecutarla. Tenemos nuestra regla creada. Le damos F5 aquí y consultamos lo que tenemos en esa regla, y aquí aparece la permisología que dice que es insert, dice que es referida a nuestra tabla 3 y que esto se va a ejecutar simplemente cuando se llame a la palabra vista y cuando se está insertando. Cuando se haga un insert a la vista cuando se haga un insert a una vista, es que se va a ejecutar esto. Obteniendo los nuevos valores e insertándolos a esta tabla llamada alumnas. Ahora si corremos esta instrucción, este comando, fíjense que ahora sí nos inserta los datos. Nos insertó el dato Carla en la tabla alumnas. Si vemos la tabla alumnas, vamos a ver, buscamos nuestra tabla, aquí está alumnas. Aquí no va a decir que esta tabla no tiene llave primaria, que no la tenemos. Y aquí aparece el nuevo registro llamado Carla. ¿Por qué no nos aparece el apellido? Porque no tenemos, no le establecimos un insert. Nuestra regla no le colocamos que hiciera un insert al apellido y a la dirección. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos hacer un insert a otros datos? Digamos que a otros campos. Digamos que colocamos aquí apellido del alumno y colocamos que sea 4, ¿no? El apellido sea 4, por así decirlo. Ahora si corremos esto, fíjense que nos aparece un error que nos dice que en la columna apellido del alumno no tiene una relación de la vista, o sea que esta vista no tiene ese campo habilitado. Si queremos habilitarlo, simplemente nosotros tenemos que colocar aquí el apellido del alumno o del alumno. Al igual que acá abajo. En la tabla alumnos y aquí el apellido de la tabla alumnas. Ejecutamos esta vista y si nuevamente le damos clic aquí, nos aparece que nuestra, acuérdense que nosotros tenemos en la tabla una restricción de la cédula del alumno. En este caso no nos va a aceptar porque se está duplicando la cédula del alumno y vamos a agregarle un 1 más para que sea diferente. Si lo corremos, aquí nuevamente nos va a insertar otro registro llamado Carla.
si vemos aquí, nos los está insertando, pero ¿qué sucede? Que tampoco nos está insertando el apellido del alumno ni la dirección del alumno. Y eso es porque en la regla nosotros no configuramos, no establecimos una regla que nos permitiera guardar el apellido del alumno ni la dirección del alumno. Para ello, en nuestra creación de regla o en nuestro insert que estamos haciendo dentro de la regla, le colocamos los campos a los cuales queremos que inserte los datos. En este caso queremos que sea apellido del alumno. Podemos colocarlo, sin ningún problema, podemos colocarlo aquí para que sea organizado. Nuevamente aquí colocamos la palabra clave new seguido del apellido del alumno, del nuevo apellido del alumno que estamos insertando. Corremos nuestro script y esta vez vamos a modificarle el nombre la cédula de identidad. Corremos y ahora sí vemos nuestra consulta. Fíjense que ahora sí nos almacena la cédula del alumno, pero en la tabla alumnas. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos que nuestra pista tenga una regla que sepa cuando se está registrando un alumno en la tabla alumnos y una alumna en la tabla alumna? O sea, digamos que vamos a insertar en nuestra vista unos alumnos, pero que esta vista sepa en qué tabla se desea insertar esos datos. Si es en la tabla alumnas o si es en la tabla alumnos. Nuevamente volvemos a nuestro código. Vamos a comentar este código y lo van a tener allí como referencia. Es bueno tener los códigos guardados porque en un futuro siempre es bueno tenerlos guardados, ya que son tantas cosas que a veces uno se les llega a olvidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro programa, nuestro script o nuestra regla nos identifique cuando estamos insertando un alumno o una alumna? Pues con lo que vimos anteriormente se hace con un insert masivo, pero este insert nos va a identificar, este insert nos va a identificar cuándo es un alumno o cuándo es una alumna. Entonces tenemos los datos de la alumna, tenemos el insert que está generando, que nos permite insertar los datos de la alumna, la alumna, y debajo de ella podemos establecer un select que nos obtenga los datos, los nuevos datos que estamos insertando, que serían new, nombre del alumno, de la alumna, new, apellido de la alumna y new, cédula de la alumna. Estamos obteniendo el nuevo nombre del alumno, el nuevo apellido del alumno y la nueva cédula del alumno. Son campos que son los datos que estamos generando, pero del nuevo registro que estamos insertando. O sea que si nosotros estamos insertando un registro que es este, en todo caso, entonces lo que estamos viendo aquí en el nuevo nombre del alumno es Carla, que es lo que estamos insertando aquí. Y en el apellido del alumno lo que estamos viendo de nuevo es 4, que es lo que estamos insertando aquí. Y en la nueva cédula del alumno
es esta cédula que estamos insertando aquí. Especificamos desde qué tabla es la que queremos insertar los datos. Aquí no va from, aquí tiene que ir simplemente where, porque no vamos a hacer referencia a una tabla, simplemente vamos a decirle, vamos a establecer una condición si el nuevo dato que vamos a insertar tiene que ser igual, en este caso puede ser que sea puede ser como por ejemplo podemos establecer que sea nombre de alumnas. Por ejemplo, aquí quiero que inserte todos los nombres que sean de mujeres. Por ejemplo, que el nombre de la alumna o que el nuevo nombre de la alumna tiene que ser igual a un nombre de mujer. Por ejemplo, Carla. O por ejemplo, María. O vamos a colocarle aquí que mejor sea una serie de nombres que sean válidos para mujeres. Por ejemplo, María, Carla, Flor. Bueno, y entre otros. Por ahora así. Por ahora lo dejamos así. Entonces yo le estoy diciendo que me vas a insertar en la tabla alumnas siempre y cuando los nombres sean María, Carla y Flor, o sea, nombres de mujeres, porque es una tabla que está referenciado a alumnas. Estamos hablando del género femenino y por lo tanto se establecen estos nombres. Eso es simplemente para hacer un ejemplo. Lo ideal sería crear un campo que nos permita definir qué género es. Son los nombres que se están insertando o qué género es el alumno que está entrando en ese liceo o en esa escuela. Por ejemplo, un género que sea femenino y un género que sea masculino. Es un campo que nos permite definir eso. F o masculino que es M. Vamos a correr este query. Y ahora vamos a insertar un dato. Por ejemplo, vamos a insertar el dato llamado Marco. Y aquí vamos a colocarle una cédula que no sé, que no nunca utilicemos, que no hayamos utilizado. Y el apellido que sea Marín. Si corremos este query, fíjense que el resultado fue cero, que ninguna línea fue afectada porque no nos insertó los datos. Porque los datos tienen que ser para María. Los datos tienen que ser para María, para Carlos o para Flor. O sea, unos nombres que tengan nuestra condición. Entonces, si vemos nuestro registro, fíjense que no insertó nada. Pero si colocamos María en nuestro insert y ejecutamos este comando, fíjense que esta vez sí nos insertó los datos. Nos afectó una línea, una fila. Y si vemos nuevamente nuestro registro, fíjense que esta vez sí se pudo registrar María, Marín y la cédula de identidad, que es la que estamos viendo aquí. Acuérdense que la dirección, si queremos agregar la dirección, simplemente en nuestra regla y en nuestra vista colocamos ese campo para que podamos insertar esos datos referente a la ubicación. Pero ¿qué pasaría si entonces también queremos que lo inserte para otra tabla, para la tabla alumnos? Para ello entonces creamos otra regla. Vamos a crear una regla
que sea tanto para los alumnos como para para las alumnas. Entonces aquí abajo creamos la regla, simplemente copiamos y pegamos. A esta regla entonces la vamos a llamar alumnas, porque esta vez no vamos a generalizar, vamos a hablar de alumnas. Y aquí vamos a hablar de alumnos. Entonces aquí, esta regla va a ser para los alumnos, para las alumnas, perdón. Y esta regla va a ser para los alumnos. Lo único que tenemos que modificar es aquí abajo. Vamos a separarlo un poquito para que no quede solapado el código. Aquí vamos a insertar los datos para el alumno. Y aquí vamos a insertar los datos para las alumnas. Vamos a ver, aquí tenemos la tabla alumnas y aquí tenemos la tabla alumnos como insert. Lo único que tendríamos que modificar serían los nombres. Por ejemplo, aquí podemos colocar Marco, Luis, y hasta incluso vamos a colocar aquí Jesús. Entonces vamos a limpiar, vamos a correr todas nuestras sentencias, ¿sí? Aquí lo único que nos está diciendo es que alumnas, como no existe, fue ignorado cuando se iba a eliminar alumnas, porque no existía. Entonces fue ignorado esta fracción de código. Entonces aquí vamos a escribir para insertar alumnas, y acá abajo para insertar alumnos. Entonces una vez que ya tenemos nuestro script ya ejecutado, vamos a insertar entonces una persona llamada Marco, que tenga la misma cédula de identidad, no hay problema, y que tenga como apellido Marín. Si corremos este insert, fíjense que esta vez sí nos pudo insertar los datos de Marco. Y si vemos nuestras tablas de alumnas, si lo corremos, fíjense que esta vez no nos insertó Marcos aquí, sino que nos insertó en la tabla alumnos. Entonces vamos a consultar la tabla alumnos y aquí debe estar nuestro marco creado. Aquí está. Les recuerdo nuevamente que lo ideal para hacer este tipo de reglas es crearnos un campo, en esta ocasión, un campo que, que defina qué género son los alumnos, si los alumnos son masculinos o femeninos, para así no estar colocando los nombres. Lo ideal sería colocar un campo. Pueden ir practicando eso. Podemos alterar las tablas. No lo voy a explicar en el tutorial porque sería muy largo, pero simplemente tendríamos que eh, alterar la tabla donde se defina un campo si el alumno que se va a insertar es femenino o si es masculino. Eso se va a hacer tanto en la tabla alumnos como en la tabla alumnas. Recordemos que por medio de la vista, por el union que nosotros establecimos, la tabla de esa vista quedaría referenciado como si fuera una sola tabla para esa vista. Y es por eso que se tiene que tomar esa tabla como si fuera uno, y es por eso que se le establece ese campo que nos permite definir si el género de los alumnos son femeninos y son masculinos, porque estamos pensando que esa tabla va a ser ahora una. Lo que pasa es que por alguna razón, en este caso dimos ejemplos de que fueran alumnas y alumnos para que vieran cómo funcionaban las vistas. Pero quizás en un trabajo o en un futuro se utilicen esta herramienta de esta manera. Incluso se han hecho procedimientos que permiten obtener datos de distintas tablas, unificarlas y hacerlas de esta manera también. Eso más que todo ocurre cuando los datos son muy redundantes y entonces se tienen que dividir las tablas en fracciones de otras tablas para que los datos queden de otra forma consistentes, y a la hora de consultar una data sea del todo un poco más rápido.
Entonces tenemos nuestro script que nos permite reconocer a qué tabla tenemos que insertar los alumnos que se están registrando. Sabemos que va a identificar cuando sean femeninos por los nombres, pero como les había dicho, esto se puede mejorar simplemente identificándolo por un campo que sea de género femenino o de masculino. Simplemente colocando que si el alumno es femenino, entonces se guarda en la tabla alumna, y si el alumno es masculino, se guarda en la tabla alumnos. Esto lo pueden practicar, es algo muy simple y es bueno que vayan investigando. Yo les voy a dejar como siempre el material complementario para que sigan leyendo y vayan soltándose poco a poco. Eso es algo que no se llega así de la nada, no es algo que tampoco nace con uno, sino simplemente, ni tampoco es algo que se aprende de lo más rápido, no. Esto simplemente es algo que uno tiene que tener mucha paciencia y tiene que ir estudiando poco a poco. No es algo que se aprende de la noche a la mañana, simplemente es mejor hacer ejercicios. Simplemente cuando uno esté desarrollando en un trabajo o tenga un problema, uno o la misma práctica va haciendo que uno vaya aprendiendo a desenvolverse. Más que todo es la práctica, no solamente es ver, como dice el maestro Jesús Conde, también es basado en practicar la teoría. Entonces ya hemos probado nuestro evento insert, pero ¿qué pasaría si también nosotros deseamos modificar? Fíjense que si nosotros ejecutamos aquí el update, escribimos el nombre de nuestra vista, que es nuestra vista 3, y establecemos cuáles son los datos que queremos cambiar. En este caso sería nombre del alumno, que es igual. Vamos a buscar aquí el nombre María. María Teresa, para que nos cambie ese nombre. Y que la cédula, donde la cédula de identidad tiene que ser igual. Entonces buscamos nuestra cédula de identidad que tenemos almacenado en la tabla alumnas. Para hacer pruebas, vamos a hacer prueba con con esta María, para cambiarle ese nombre. Copiamos, pegamos esa cédula, que la tenemos aquí, y vamos a hacer ese update. Al igual que el anterior, fíjense que nos aparece un mensaje que nos identifica que necesitamos una regla adicional para poder insertar. Y también necesitamos esta segunda que, si no recuerdan, significaba en vez. Como les había dicho, eso lo voy a explicar ahorita, porque esa palabra en vez suena así como un poco enredada. Vamos a aplicarlo aplicando reglas en tablas reales para que se vea la diferencia. Para ello, entonces vamos a crear una regla, al igual que la anterior, que sea para modificar. Vamos a colocarle aquí update para guiarnos al nombre de esa regla. Entonces colocamos aquí para que se guíen regla para modificar la vista. Entonces tenemos nuestra regla, creamos nuestra regla llamada update vista alumno simplemente, y que tenga un evento que no sea insertar, sino que sea update para la vista 3. Si nosotros la dejamos de esta manera, cuando nosotros actualicemos la vista,
cuando ejecutemos un update, como estamos colocando aquí, lo que no vas a hacer es que al nuevo nombre del campo que estamos insertando, o sea, al nuevo nombre del campo que estamos insertando, que sería María Teresa, que sería esta, se le va a insertar, pero a la tabla, en este caso como no se encuentra aquí, se va a insertar a la tabla, si en dado caso lo encuentra. Aquí vamos a cambiar esto y vamos a colocar María Teresa, y aquí que sea la tabla alumnos, porque entonces vamos a modificar la tabla alumnos. Pero no, sonaría enredado, mejor que sería alumna. Vamos a poner que nos modifica alumnas, porque ya estamos declarando nombres para la tabla alumnas, ya que como es femenino, que sea Luisa, y aquí que sea Carla. Entonces, al insertar un dato llamado María Teresa, al actualizar un dato llamado María Teresa, entonces cuando se realice esa actualización o ese update, lo que se va a hacer de actualizar esa tabla, no saldría un error, porque simplemente esa vista tendría que tener otra regla adicional que permitiera la actualización de los datos. Fíjense que si corremos este script, esta fracción de código, lo ejecutamos, ya tenemos nuestra regla creada llamada update vista alumnos. Podemos ver nuestras reglas para esa vista y ya tendríamos 4 vistas, 4 reglas. El return, que es para obtener los datos; el insert, que es para una regla que nos permite insertar para las alumnas; el otro insert, que es una regla que nos permite insertar para los alumnos; y el update. Acuérdense que estos son los nombres de las reglas que hemos creado, y el return es el nombre por defecto. Entonces creamos una llamada update. Yo le coloco esto al principio para no enredarme. Ese es el nombre que le colocamos, que es el alias, como dice aquí. Y si vemos nuestra regla, nuestra sintaxis, aquí es como nosotros la construimos. Ahora, si nosotros ejecutamos este update, nos saldría un error. ¿Por qué el error? Primero, aquí tenemos que acomodar esto porque esto sí está repetido. Tenemos que colocarle, vamos a colocarle así para que no parezca que esté repetido la vista. Entonces aquí caemos en la paradoja del en vez, que es lo que significa instar. Creo que se pronuncia así. Que en vez de actualizar, que es lo que estamos haciendo aquí, en vez de actualizar, lo que nos estás haciendo es insertar un dato en la tabla alumnas. Este dato nos lo está insertando en la tabla alumna, ya que se está cumpliendo también esta condición. En vez de actualizar, lo que está haciendo es insertar los datos. Entonces, si vemos aquí, en nuestra tabla alumnas, vamos a consultar la tabla alumnas, que la tenemos aquí, alumnas. Nuevamente consultamos, y fíjense que aquí no nos aparece nada, porque simplemente el registro, si no se acuerdan, es 0. O sea, las líneas afectadas fueron 0. Para que aparezca, tendría que escribir la sintaxis de esta manera. Fíjense que si yo ejecuto esto de esta manera, para que actualice de esta manera, fíjense que aquí sí me está insertando los datos, pero por la restricción que le colocamos a la cédula de identidad, que no nos permite que exista una cédula de identidad duplicada, entonces nos aparece que la llave viola la restricción de unicidad en la cédula del usuario o la cédula del alumno. Entonces, para que no pase esto, fíjense, aquí tendríamos que colocar en la cédula del alumno, de la alumna, que lo cambiáramos
a 5 y esta nueva cédula que, por así decirlo, está inventado, que lo reemplace por esta cédula. Ahora ejecutamos nuestro update, de igual nos aparece que fueron 0 registros, así que no se modificaron ni se agregaron nuevos registros. Aquí yo probé con Luisa y fíjense que en Luisa sí nos insertó los datos. En este caso aquí tenemos los datos que están insertados. Este es el nuevo dato insertado. Aquí me aparece que son 0 registros, son 0 líneas afectadas, porque aquí no se modificó. En este update que tenemos aquí, esta sentencia update no se cumplió. Lo que se cumplió fue el insert que la regla de la vista tenía. Acuérdense que cuando se ejecuta el evento update, lo que se genera en realidad por medio de esto que estamos viendo aquí, en vez de actualizar, lo que estamos es simplemente insertando los datos. Podemos probar nuevamente con María Teresa, perdón. Cambiamos el registro por 5, ejecutamos. Fíjense que nos está registrando, pero la restricción que le establecimos a la cédula de identidad no nos permite duplicar la cédula de identidad. O sea que esta cédula de identidad ya existe en nuestro registro, en nuestra tabla, que es esta, que es María Teresa. Si le colocamos uno de más, el 6, y nuevamente lo corremos, fíjense que nos aparece lo mismo. Yo me había confundido porque decía que no había afectado la cero, no se ven afectado ninguna líneas o ningún registro o ninguna fila, pero en realidad sí lo hace internamente. Lo que pasa es que este mensaje es más que todo cuando ejecutamos comandos externos, como lo estamos viendo aquí. No se ven lo que estamos insertando aquí. Fíjense que aunque aquí aparezca que fueron 0 registros afectados, si vemos nuestra consulta, aquí nos tiene que aparecer en el registro el 10. Entonces vamos a actualizarlo y fíjense que aquí aparece el 10. O sea que si nos insertó el nuevo registro con esta cédula de identidad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ya había perdido 5 minutos en esto. Lo que pasa es que lo frené con el tutorial, pero sí, estaba haciendo la prueba y me había confundido aquí. No había visto que si lo estaba insertando. Nuevamente explico que lo inserta es debido a la regla que le estamos estableciendo a la vista cuando vamos a insertar. Entonces aquí vamos a colocar en regla para modificar la vista, en vez, vamos a ver, en vez de modificar, puede ser, aquí va en vez, registra. Ahora, si en dado caso nosotros queremos hacer que sí nos actualice nuestra vista cuando nosotros queramos hacerla, queramos hacer una sentencia update, si queremos hacer que nuestro update se realice cuando le demos update y también inserte, como estamos haciendo aquí, simplemente tendríamos que cambiar este en vez por also o also, que en español significa también. Entonces vamos a comentar o simplemente vamos a correr copiamos esto, lo pegamos acá abajo. Va a ser exactamente lo mismo, solamente que aquí en vez va a ser también. O sea, también va a modificar, pero también va a insertar. Para modificar la vista, también al modificar, registra. Cuando vayamos a actualizar
nuestra vista, entonces va a actualizar, pero también va a insertar los datos, o sea, va a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero primero vamos a eliminar los rules que tenemos anteriormente creado, o lo que tenemos ahorita. Vamos a drop aquí. He borrado los rules que he creado anteriormente para que no nos dé conflicto. Si vemos aquí en nuestro Postgre, le damos F5 aquí a la vista, y ahora solamente tenemos una regla. Entonces vamos a hacer que nuestra vista pueda ser modificada, pero que también haga también una inserción dentro de la regla. Entonces aquí establecemos nuestra palabra clave llamada also o also, que significa también. También después de actualizar, también va a insertar los datos. Entonces aquí vamos a consultar esta cédula y vamos a modificar esta cédula por esta que tenemos aquí. Vamos a colocarle aquí 7, esta cédula que estamos viendo aquí. Si vemos nuestra tabla, vamos a ver nuestra tabla, vamos a acomodar esto, pero vamos a consultar nuestra tabla. A ver si la tengo aquí abierta. Presiona F5. Y aquí tenemos nuestra alumna cuya cédula de identidad termina en 6. Vamos a ver nuestro query. Ok, hasta ahora todo está bien. Solamente le cambiamos esta palabra, la palabra clave, en vez por también. Y cada vez que vayamos a actualizar, entonces también nos va a actualizar los datos y de paso también nos va a crear. O sea, nos va a actualizar y nos va a crear el registro de una vez. Esto debería generar un error porque tendríamos que hacer otra cosa. Tendríamos que crearnos una regla que sea simplemente para actualizar los datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar esta regla, la creamos. Aquí nos dice que nos aparece una noticia que nos dice que la vista, update vista, dice que no existe. O sea, esto se ignora. Si existe esta vista, pues eliminarla. Pero como yo ya la había borrado, entonces nos aparece una noticia. Nuevamente creamos nuestra vista, que ya la creamos, que es lo que aparece aquí abajo. Y ahora vamos a actualizar. Fíjense que este es el error que yo le estaba comentando. Nos aparece que necesitamos un permiso para poder actualizar. Esto sucede porque simplemente vamos a hacer un update. Pero para hacer ese update necesitamos un permiso un permiso no, una regla. Yo me confundo. Es una regla. Necesitamos una regla que nos permita actualizar los registros de la tabla, ya que como no tenemos permiso, no tenemos regla para insertar, para actualizar, es por eso que no se cumple. Necesitamos una regla que nos permita actualizar. Entonces, para crear esa regla que nos permita actualizar, pues simplemente creamos esta regla aquí abajo. Vamos a actualizarlo aquí abajo. Podemos colocar este mismo código, actualizar, pero en vez de insertar, vamos a colocar que sea actualizar. Cuando se consulte esta tabla, va a actualizar los datos.
de esta tabla que vamos a colocar aquí. Update, nombre de la tabla que sería alumnas, set, nombre del alumno, cédula, apellido de la alumna y la cédula de la alumna. Podemos colocarle aquí, va a ser igual a new, e igual que aquí, va a ser igual a new. Yo siempre acostumbro a separarlos iguales para no confundirme. Apellido de la alumna y la cédula va a ser igual a new, la nueva cédula de la alumna. O sea que cuando insertemos los datos aquí, entonces cuando insertemos, no, cuando actualicemos los datos de la alumna, pues simplemente acá dentro de esta regla, simplemente nos va a actualizar en realidad los datos de esa alumna con el nuevo nombre, el nuevo apellido y la nueva cédula. Esto si en dado caso nosotros establecemos aquí la cédula, el nombre y el apellido, pero como solamente es el nombre, simplemente vamos a actualizar el nombre. Entonces, aquí tendríamos que nada más se tendría que cambiar el nombre María de este registro 1, porque es la cédula de entidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tiene que cambiar el nombre María por María Teresa, solamente esta. Entonces aquí podemos denominar esta regla como regla para actualizar y esta regla para insertar y actualizar. Vamos a colocar aquí el nombre de la regla, actualizar e insertar para no confundirnos. Esto es una regla que es para insertar y esto es una regla que simplemente y exclusivamente es para actualizar. Entonces aquí colocamos nuestra regla que es para actualizar. Vamos a ejecutarla. Vamos a ver qué pasó. Era sin paréntesis. Era lo mismo pero sin paréntesis. Y se le establece la condición de where la cédula de la alumna tiene que ser igual a la nueva cédula de la alumna. Bueno, yo en este caso he quitado el where porque no conseguí la manera de hacer de que esto me consiguiera el where que yo le estoy enviando a través de el query de la sentencia update y me lo capturara justamente en el rule, en la regla. No llegué no encontré esa manera de hacerlo, pero si en todo caso lo consiguen, no está de más investigarlo y bueno, como una gran comunidad, informarme por el correo Gmail que dejo en el tutorial. Pero por ahora yo lo dejé así. Hice un update, realicé un update donde se le especifica que lo que vamos a cambiar va a ser la cédula del alumno. Pero en la regla que tiene esta vista, al actualizar, cuando les decimos que vamos a actualizar la vista 3, en vez de actualizarnos de esta manera, como estamos haciéndolo aquí, en vez de actualizarlo de esta manera, lo que vamos a hacer es, en vez de hacerlo, vamos a actualizar de esta otra manera que tenemos aquí, que sería update alumnos, nombre del alumno va a ser igual al nombre del alumno que estamos insertando, que es nuevo, que sería el nombre de la alumna, el apellido de la alumna, que sería este nuevo que estamos insertando aquí. Bueno, en este caso no lo estamos insertando nada, por lo tanto se quedaría vacío. Y la condición va a ser de que la nueva cédula de identidad va a ser la que estamos insertando aquí, que sería en este caso.
Nuevamente ejecutamos esto. Y ahora si insertamos estos datos, fíjense que ahora acá abajo nos aparece que una columna fue modificada. Una fila fue modificada. Podemos ver el registro. Aquí nos aparece todo con normalidad, pero si ejecutamos F5, fíjense que ahora el registro 1 fue modificado. Vamos también a modificar este otro. Lo pegamos aquí, que es el registro número 9. Aquí vamos a pegarlo aquí a ver qué nos genera. Actualizamos. Igual actualizó un registro. Vamos para acá y lo único que nos tiene que cambiar es el nombre Luisa por María Teresa. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces fíjense, es igualito María Teresa y el resto quedó igual. Vamos a modificar este otro que dice Carla, que tiene un registro que está aquí vacío, el número 12, y la cédula de entidad es esta que estamos viendo aquí. Lo pegamos. Si ejecutamos F5, nuevamente es un registro, entonces tiene que aparecer Carlas en el registro 889 aquí. Tiene que aparecer entonces María Teresa y el resto tiene que quedar igual. Vamos a ver si no modificamos nada adicional. El resto tiene que quedar igual o simplemente no lo inserta. La cédula de la entidad va a ser igual, simplemente va a cambiar el nombre si en dado caso lo estamos cambiando. El apellido si en dado caso le mandamos a que cambie el apellido. Y más nada. Entonces ejecutamos esta consulta. Vamos a ver, vamos a actualizarla. Y fíjense que nos actualizó esta. Pero lo que pasa es que automáticamente vamos a actualizar este registro 888 para ver un registro nuevamente. Entonces el 888 nos lo actualiza. Probamos con este 888. Vamos a ver que nos está generando Todomi, como aquí lo vemos. Pero ¿por qué nos está generando Todomi? Eso es la pregunta. Es simplemente porque como nosotros no le colocamos una restricción después de la cédula del alumno, o sea, no colocamos el where, un filtrado, Postgres nos está haciendo referencia a todos los registros que encontramos en esa tabla alumnas, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que el cursor va buscando por toda la tabla, de la tabla alumnas, y mientras va obteniendo esos resultados de la tabla alumnas, va adquiriendo en esa palabra clave new el valor que se encuentra actualmente en esa tabla, en ese registro. Entonces, si yo estoy aquí en el registro 1, si lo actualizamos, podemos ver que el registro va a estar va a ir de uno en uno recorriendo la tabla. Y entonces nos generó Todomi porque Todomi es el primer registro que se encuentra en esa tabla. Entonces tenemos que filtrarlo, ya que si vamos a utilizar el registro 888, el registro anterior tenía como apellido del alumno Todomi. Y entonces si lo actualizamos por medio de un query, entonces simplemente él va a tomar el registro nuevo que se encuentra en el registro donde se encuentra ubicado el cursor. En otras palabras, él va a tomar el registro donde se encuentra ubicado el cursor. Y en este caso va a tomar el registro del alumno 88899. Cuando vayamos a hacer un update, simplemente va a entrar una sola vez a la regla que le establecimos aquí al actualizar. Es que es esta regla que estamos viendo aquí de alumnos. Y va a tomar solamente el nuevo registro, que es el que le estamos filtrando por medio del where, que sería 888899, que sería el registro de Carla. En este caso simplemente nos tendría que mostrar, cuando vayamos a actualizar este registro de Carla, tendría que ser el mismo registro. Vamos a actualizarlo aquí, pero como no le estamos insertando datos,
al apellido del usuario, entonces nos tienes que cambiar el nombre de Carla por María Teresa, pero sin un apellido. O sea, 4 ya no debería estar. El 4, que es el registro número 7, cuya ID del usuario es 13, el nombre es Carla y el apellido es 4. Entonces ya debería cambiarse por María Teresa. Entonces seguimos el registro. Fíjense que en el registro 6, el que tenemos ahí, pasa que se mueve, la numeración se mueve, pero es el registro 13, que es María Teresa. Fíjense que el registro 88899, que es el que tenemos aquí, fue el único que se modificó en este caso. Y no tomó la referencia del campo que existía anteriormente, porque el cursor simplemente se situó en el registro que le estamos filtrando por medio del where, que será la cédula del alumno. Y es por eso que no nos apareció. Simplemente nos actualizó el número, el nombre del alumno, pero esta vez no colocó Justodomi porque simplemente nos centralizamos a filtrar por medio de la cédula del alumno. Estos son, digamos que estas son algunas bombitas que uno tiene cuando uno está programando. A veces se le olvida colocar el where y pasan esas cosas. Entonces el cursor va ejecutando de uno en uno todos los registros, buscando cuál es el registro correspondiente. Por eso cuando no le colocamos el where, hace eso. Y entonces él empieza a recorrer la tabla, tratando de actualizar de uno en uno, hasta llegar al registro que nosotros cambiamos. Entonces cuando en la regla que cambiaba ese registro, llegaba ahí, entonces iba a tomar el registro que existía anteriormente, que era Todomi. Pero fíjense, si nosotros tratamos de modificar el apellido Pérez y no le colocamos un where, por ejemplo, el registro número 9 que estamos viendo aquí, que es la identificación del usuario 18, si lo actualizamos y no le colocamos un where, entonces él va a tomar el apellido que existía anteriormente, que sería entonces Marín. Entonces el apellido, porque a pesar de que no estamos actualizando, de todas maneras estamos recorriéndose toda la tabla, tratando de generar un update. Pero no se realiza el update, simplemente estamos guardando o estamos obteniendo por medio de este new, y es como decir una variable temporal, estamos adquiriendo el registro que por donde está pasando el cursor. Entonces esto sería así hasta llegar al último. Si en dado caso queremos cambiar, como les decía, María Teresa, que tiene apellido Pérez, y el cursor ya ha pasado por Marín, entonces el registro el que va a modificar va a ser el apellido Marín, y que es el que va a tener aquí. Si en dado caso no le establecemos, eso solamente va a suceder si no le establecemos un registro a la tabla, un registro al campo apellido del alumno. Si no le establecemos un nombre, un apellido del alumno, entonces va a tomar el apellido de Marín. Y es por eso que ocurre esto. Pero si le establecemos un apellido, obviamente va a tomar Marín aquí y no va a tomar el que tenía anteriormente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros simplemente, para que no recorriera toda la tabla, simplemente le colocamos un delimitador where para que no recorriera toda la tabla y simplemente trabajáramos con el dato, con el registro que queremos modificar. En este caso no pasó, no se originó tampoco porque simplemente estamos seleccionando un solo registro. Lo otro que quiero aclarar es que aquí tampoco coloqué en el where, no hallé la manera de establecer que el where que colocáramos aquí iba a ser el mismo que iba a obtener aquí. Aquí no, aquí lo que estamos obteniendo es con el que simplemente estamos obteniendo al registrar al obtener el nuevo registro. Por ejemplo, si nosotros quitamos esto, la cédula de identidad, simplemente la quitamos y de igual manera va a funcionar porque el cursor estaría en el registro que estamos seleccionando aquí y el nuevo registro sería en el que estamos actualmente. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar el registro 20, digamos que es María Teresa. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle otro dato. Vamos a llamarla Abigail Miranda. Digamos que es el segundo nombre.
Y si escorremos esto, tenemos que llamar, estamos filtrando por esta cédula de identidad, pero al actualizar simplemente este dato, entonces el nuevo registro estaría, el cursor estaría ubicado aquí. Estaría ubicado en esta cédula, que es el registro que tenemos nuevo en la tabla. Al hacer esto y actualizamos, aquí están muchos los registros, simplemente vamos a actualizar el nombre y así de sencillo. Si corremos esto, si vemos aquí en nuestra tabla, vemos claramente que se modificó el registro por Abigail, que es este. Esa es una manera de hacerlo, ya que no puedo obtener el dato con que estoy filtrando, simplemente estoy obteniendo el nuevo dato, que es por donde estamos ubicados actualmente en nuestro registro. Si lo tenemos aquí, lo hacemos de esta manera y ya tenemos nuestro actualizar. Ya tenemos nuestro actualizar, y ahora cuando vayamos a ejecutar este update perteneciente a esta regla, lo que no va a hacer es llamar a la hora de actualizar esta regla que creamos ahorita, pero que a su vez va a registrar, va a hacer un nuevo registro después de actualizar, gracias al también. O sea, también, que es la palabra clave que tiene Postgre, nos permite tanto, en este caso, nos permite tanto actualizar como registrar. Entonces vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a correr esta permisología. Ya tenemos nuestro permiso. Ahora podemos actualizar. Vamos a ver cómo está nuestra tabla. Ya la tenemos solapada de muchas María Teresas. Pero entonces, pues aquí entonces debería funcionar, pero se nos generaría un error que sería de duplicidad de datos, que en este caso sería nuestra cédula. Vamos a correr este script. Vamos a actualizar el dato de María Teresa, que sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería para ver si lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cambiarle ese María Teresa por González. Vamos a correrlo. Me había salido un error porque le había colocado el mismo nombre de esta vista, de esta regla a esta regla. Y entonces tiene que tener nombres diferentes, porque si no lo que voy a hacer es reemplazarla y entonces no me va a funcionar, porque estoy sobreescribiendo esta regla que creé, que es la del actualizar, y era el error que me salía, que no podía actualizar porque no tenía regla de actualización cuando aplicaba esta regla. Recuerda que esta regla lo que va a hacer es insertar datos cuando vayamos a actualizar, y esta regla lo que va a hacer es actualizar datos cuando vayamos a actualizar. Entonces nuevamente corremos esto, y ahora vamos a correr nuestro update, y ahora sí, nos pudo actualizar el dato González. Nos actualizó la alumna González. Entonces vamos a ver la tabla. Tiene que aparecernos un registro de 11, porque actualizamos actualizamos María Teresa por María González. María Teresa es esta, por María González. Pero faltó ¿qué? Faltó la inserción. ¿Por qué no nos hizo la inserción? Porque si no se acuerdan, nosotros colocamos una restricción aquí que nos identificaba si la tabla era si nos podía insertar los datos en esta tabla, que nos identificaba si la data era para las alumnas, eran nombres de las alumnas. O sea, si los nombres de las alumnas son de género femenino, entonces nos iba a insertar en esta tabla. En este caso, como colocamos María González no se encuentra aquí en esta condición.
y por lo tanto no va a aparecer, no podemos registrarla. Entonces la única manera de hacer eso es cambiando esta permisología, para no complicarlo, a María González. Y aquí sí nos tiene que aparecer el error de duplicidad de datos, porque estamos duplicando María Teresa. María González la estamos duplicando. O sea que vamos a insertar un registro llamado María González, pero ese registro va a tener la misma cédula de identidad, que es lo que estamos insertando aquí, que sería esta. Esta es la nueva cédula de identidad que va a tener María González actualmente al actualizar, porque esta no tiene, es verdad, pero vamos a, cuando vayamos a actualizar, que es cuando se cumple esta regla que estamos viendo aquí, cuando vayamos a actualizar, ella nos va a tomar el dato, el cursor se va a ubicar exactamente en el registro María González, que sería esta, que es lo que estamos actualizando, o el registro María González por la cédula de identidad que estamos filtrando aquí, y va a tomar la cédula actual que tiene María González y lo va a actualizar, lo va a obtener en el new, pero entonces aquí lo va a registrar, pero cuando vayamos a insertar, entonces Postgre va a tomar el dato que ya tenemos en el new y lo va a insertar aquí como estamos viendo aquí. La nueva cédula de identidad va a ser la misma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y entonces nos tiene que duplicar los datos. Vamos a ver, no lo he probado, pero tiene que afectar. Ya, si no me acuerdo, creo que ya ajustamos esta regla, lo actualizamos, y fíjense lo que dice. La llave está violando la unicidad de la cédula del alumno, o sea, ya existen dos cédulas, ya existe una cédula con 1, 2, 3, 4, y cuando vamos a registrar, vamos a hacer el nuevo registro con la misma cédula de identidad, por medio de la restricción que le habilitamos a la tabla, como lo vemos aquí. Vamos a buscar aquí la tabla, tengo bastantes cosas abiertas, la tabla de alumnas, y aquí aparece nuestro constraint. El constraint que nos dice que la cédula de identidad tiene que ser única, y como estamos registrando aquí en nuestra regla también estamos registrando, tenemos que hacerla diferente. En este caso, por simplemente hacer una prueba, yo voy a colocar aquí una suma para que sea diferente. Vamos a ponerle más 99, y cuando vayamos a ejecutar esto y vayamos a correr esto, pero antes de correrlo quiero aclarar algo. Si nosotros actualizáramos aquí María González y en dado caso nos aparece que existe duplicidad de datos, Postgre no permite que se cumpla ni siquiera esta regla ni esta regla. O sea, no se va a cumplir nada, simplemente no nos va a actualizar porque no se están cumpliendo reglas. Y nos genera un error, pues, un error con el constraint que nos frena el resto del script. Y como Postgre es atómico, si no se ejecuta si no se presenta un error, o si se presenta un error, mejor dicho, si se presenta un error al comienzo del código, entonces el resto del código no se termina de ejecutar, ni tampoco la primera fase del código. Quiere decir que no se ejecuta ni la primera fase ni la segunda fase cuando hay un error. Ya sea por un constraint, ya sea por cualquier cosa, hay un error, no se cumple el resto del código. Esto es lo bueno de trabajar con datos atómicos, con scripts atómicos, que al haber un error en cualquier fase del código no se ejecuta la primera instrucción que le asignamos. Por ejemplo, si actualizamos de primero y no se pudo insertar después, entonces la actualización no se lleva a cabo. Ahora sí vamos a ejecutar nuestro script, y ahora sí sí se efectuó una línea. Entonces, si vemos aquí, nos va a aparecer que este registro va a ser igualito, pero si de igual manera nos va a registrar el otro. Entonces, si le damos clic aquí, fíjense que ahora nos registra, nos hace el nuevo registro, y aquí están nuestros dos registros que actualmente establecimos. Este es el que teníamos anteriormente, que modificamos, y este es el nuevo que registramos. Entonces ya sabemos cómo crear un update y cómo crear una regla que pueda tanto modificar como registrar.
creando estas dos reglas. Y aquí aclaramos el uso de esto. Esta significa en vez de hacer algo y esta significa también hacer algo. O sea, también después de actualizar vamos a registrar. E incluso aquí también puede ir un eliminar. Nos falta solamente ver el eliminado. Entonces, el eliminado simplemente podemos jugar con esto. Aquí podemos colocar simplemente un eliminado, pueden practicarlo, o aquí también puede colocarse también un eliminado. Eso depende de lo que se desee hacer. En este caso, vamos a hacer una regla que exclusivamente sea para eliminar. Pero obviamente le digo, nuevamente le aclaro que esto puede variar. Nosotros podemos, si queremos, podemos colocar un eliminar aquí, puede ser acá arriba, puede ser en cualquier lugar, siempre y cuando estemos claros de lo que queremos hacer. El videotutorial se ha alargado un poco, es que en realidad esto es muy extenso, son bastantes cosas. Es más, esto lo sé a partir de hoy. Yo no lo había nunca jamás, no lo había utilizado, pero parece que cuando uno explica más las cosas, uno aprende más. Mientras voy explicando, voy aprendiendo, y eso es lo que me gusta de hacer estos tutoriales. Vamos a crear entonces el eliminar, la regla para eliminar los datos. Colocarle delete y el nombre de la vista va a ser igual, solamente que le vamos a colocar delete al principio. Vamos a organizar esto, vamos a colocarle un nombre a esto para ir comentándolo. Aquí va a ser registrar. Y esta va a ser para eliminar. Regla para eliminar la vista. No, para eliminar los registros de la vista. Ok, ya tenemos esto. Y vamos a crear lo mismo, pero la diferencia es que no vamos a utilizar un update, sino un delete. Delete from vista, where. En este caso queremos hacer que esta cédula se elimine. Al igual que el anterior, si nosotros queremos ejecutar esto, fíjense que no aparece un error abajo que nos dice que no se puede eliminar porque necesito una regla llamada delete. Entonces aquí, cuando vayamos en nuestra regla, cuando vayamos a utilizar elemento delete a nuestra vista, en vez de simplemente borrarlo, simplemente borramos. Colocamos aquí lo mismo que está acá abajo. Solo que con la diferencia de que en nuestra cédula va a ir el new, el nuevo registro de la cédula del alumno. En este caso sería el registro donde estamos ubicados actualmente en la tabla alumnas. Si ejecutamos esto, vamos a ver, dice que aquí cambié new por OLD porque no se permite utilizar new porque no estamos declarando nuevos datos. No estamos buscando nuevos datos, no estamos trabajando con datos que ya existen, sino simplemente estamos eliminando algo que anteriormente existió. Estamos utilizando OLD, que significa viejo o anterior.
o sea, datos que ya estaban anteriormente. Vamos a eliminar la cédula que existía anteriormente antes de la instrucción eliminado. Antes de eliminar el registro, se llama el registro que existe anteriormente en la cédula, que en este caso sería este que estamos eliminando. Cuando vayamos a eliminar siempre se utiliza OLD cuando utilicemos la vista. Entonces, si ejecutamos esto, todo corre con normalidad. Ahora, si eliminamos este registro, que sería 55, a ver cuál es este, vamos a eliminar este, pegamos aquí, vamos a eliminar nuestros datos. Bueno, aquí me generó un error, es porque había colocado el nombre de la vista justamente después del from, que viene después del delete. Y fíjense lo que me apareció, se detectó una recursión infinita en las reglas de la relación vista, simplemente porque coloqué el nombre de la vista después del from al eliminar. Eso me iba a generar una recursión infinita porque me estoy refiriendo a una misma tabla, a una misma vista. Entonces vamos a eliminar estos ceros que ya los coloqué aquí para hacer algunas pruebas. Vamos a borrar los datos que tenía actualmente. Aquí yo lo ejecuté, aquí me salió un error porque no le coloqué el nombre correctamente de la tabla. Voy a colocar alumnas en M. Okay, ejecutamos esto. Y ahora sí nos aparece que todo se registró correctamente. Ahora si ejecutamos el delete, fíjense, le explico nuevamente lo que es el OLD. Acuérdense que el OLD significa datos anteriores o datos viejos. No puedo colocar el new, debido a que el new hace una énfasis, hace una referencia a los nuevos registros que se están insertando o se están modificando, siguiendo el cursor. El ODL lo que hace es ver los registros que anteriormente existían antes de eliminarse. Y es por eso que yo utilizo aquí el OLD, que es para ver cuáles eran los datos que tenía antes de eliminar. Lo vemos aquí. Aquí ahora vamos a nuestra ventana en la tabla. Vamos a buscarla, que no la encuentro. ¿Dónde está? Aquí está. Este registro ya no debe de aparecer porque ya lo eliminé. Si lo ejecutamos, fíjense que ya no aparece porque simplemente lo eliminamos de de nuestra vista. Entonces ya tenemos esto claro, ya conocemos lo que es la manipulación de datos utilizando las reglas, las rules. Y bueno, queda solo por ver lo que son agrupaciones de funciones a través de los procedimientos almacenados, que nos facilita la manera de programar a la hora de ejecutar sentencias SQL en nuestra base de datos. Estos procesos almacenados lo que nos permiten es, como su propia palabra lo dice, realizar una serie de procedimientos dentro de una función. Esto lo dejaremos entonces para el próximo tutorial. Espero que le haya gustado este. Se alargó un poco porque de verdad me atrasé una semana. Estaba muy ocupado con la universidad, más que todo con matemáticas. Y bueno, será entonces para la próxima.